Las cuentas y la forma de hacer negocios en Bankia están bajo la lupa de la justicia. Desde hace años sabíamos que se han hecho muchas cosas mal, pero hoy al que se pone en entredicho es al nuevo equipo gestor. No los jueces, pero sí el Banco de España, Valentín. Pone en duda las cuentas de 2011, las que hizo Rato y las que después reformuló el nuevo equipo gestor. El hoy presidente, José Ignacio Goirigolzarri, se lava las manos, atribuye a Rato todos los errores, dice que ellos solo lo sacaron a la luz y que ellos después lo arreglaron. Todas las cuestiones de fondo que se recogen en el informe son cuestiones alejadas en el tiempo y anteriores a mi incorporación como presidente de Bankia. Cuando el nuevo equipo nos incorporamos a Bankia, realmente detectamos todos los problemas relevantes de la entidad. Los pusimos encima de la mesa con absoluta profesionalidad y transparencia. Y además quedaron perfectamente cubiertos. Lo cierto es que Bankia se estaba preparando para vender acciones a inversores particulares y este informe ha desbaratado sus planes. El precio en bolsa ha caído en picado. Inmediatamente después de hacerse público el informe del Banco de España, su precio se ha desplomado. Han caído sus títulos al cierre, ahí lo ven, un 6%. También es cierto que no ha sido un buen día en la bolsa en general y mucho menos en el sector financiero. Los inversores esperaban que Mario Draghi, el presidente del Banco Central, anunciara nuevas medidas de estímulo, medidas concretas, y no ha aportado nada de nada. Les ha defraudado y por eso cae la bolsa en Madrid y en toda Europa. Centrémonos en esas cuentas de Bankia y en el demoledor, porque es demoledor, informe del Banco de España, que ahora parece darse cuenta de lo que no vio en su día, Sergio. Así es, porque cuando Bankia salió a bolsa, pues no vio ninguna irregularidad el Banco de España. Son esas cuentas, vamos a verlo, las del año 2011, las que están bajo sospecha. Ese año, Rodrigo Rato anunciaba unos beneficios del banco de 309 millones de euros. Ahora el Banco de España asegura que había falseado esas cuentas, las había inflado para ocultar unas pérdidas de más de 2.000 millones de euros. Pero no acaba aquí la cosa, porque el nuevo equipo gestor llega en 2012 a Bankia, analiza a fondo la entidad y rehace las cuentas después de tapar todos los agujeros. En lugar de esos 309 millones de euros que decía Rato que ganaba Bankia en 2011, pues afloran unas pérdidas de casi 3.000 millones de euros. El Banco de España bendijo entonces esos números, pero ahora dice que están mal hechos, que las pérdidas superan los 4.000 millones de euros. ¿Significa eso que los que compraron acciones supuestamente bajo engaño recuperarán o podrían recuperar al menos parte de su dinero? Vamos a ver esa operación con detalle, Valentín. Vamos a recordar, la Bankia salió a bolsa el 20 de julio de 2011, puso a la venta más de la mitad de su capital, el 55% de sus acciones. Cada una de ellas valía 3,75 euros. La entidad se embolsó casi 3.100 millones de euros. Pero debutó con mal pie, llegó a desplomarse más de un 6%, aunque al final lograra cerrar en tablas. El Banco de España dice ahora que fue un fraude, que empresas cercanas a Rato soportaron ese primer día el precio de los títulos. 2011, el año de la discordia. Fue el año de la salida a bolsa de Bankia, con la que se embolsó 3.000 millones de euros. No fue malo en lo económico. Con un beneficio neto atribuido de 309 millones de euros. Ahora el Banco de España dice que todo fue un fraude, porque Rato había maquillado las cuentas para que Bankia luciera bonita en su debut bursátil. Y si todo se hubiera contabilizado como corresponde, lejos de ganar dinero, Bankia perdía 2.000 millones de euros. Además asegura que el precio de la acción de Bankia estaba inflado por empresas cercanas a Rato, tanto que llevaron a la quiebra al brazo financiero, BCA, con las consiguientes pérdidas para la entidad, preferentistas, accionistas y el propio FRO. Y ahí yo creo que está la diferencia entre acertar y equivocarse, ¿no? En mayo de 2012, Goirigolzarri toma el mando de una Bankia ya rescatada. El gobierno le extiende un cheque en blanco para que limpie la entidad. El nuevo presidente pide 19.000 millones. Con ese dinero se tapan todos los agujeros detectados y al rehacer las cuentas de 2011 afloran unas pérdidas de casi 3.000 millones de euros. Tenemos un balance muy sólido. Tenemos un balance muy solvente y un balance muy líquido. El Banco de España acusa ahora al presidente de Bankia de haber escondido unas pérdidas extra de más de 1.100 millones. ¿Cómo? Por no contabilizar bien una serie de créditos y operaciones inmobiliarias de alto riesgo, la mayoría heredadas de Bancaja. Por todo ello, el Banco de España concluye que tanto los números que presentó Rato como los que hizo Goirigolzarri no reflejan la imagen fiel de Bankia. Carga también contra el auditor de esas cifras, Deloitte, por no enterarse de nada.
Javier Castro Villacañas es periodista, es abogado y ha publicado el libro del que hemos hablado aquí en Diario de la Noche, Miguel Blesa, El lobo de Caja Madrid. Después hablamos de ese lobo, sí. Hablemos de los gestores actuales ahora. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Y Miguel Alba, redactor de finanzas del periódico digital Voz Populi. Miguel, bienvenido a Diario de la Noche, buenas noches. Buenas noches. Que las cuentas de Rato estaban en entredicho es algo que ya sabíamos desde hace tiempo, pero el susto que tiene que haber dado esta tarde al equipo gestor actual... ¿Qué necesidad tenía José Ignacio Goirigolzarri de hacer más las cuentas? Si tenía un cheque en blanco, es decir, saque usted toda la basura que hay dentro y adelante con lo que haya que hacer. Bueno, yo creo que más que susto, lo que ha puesto de relieve el informe de los peritos del Banco de España, que hay que distinguir que no es el informe propiamente del Banco de España, que seguramente en los próximos días a lo largo de la instrucción lo conoceremos, es un desajuste a la hora de valorar los riesgos de determinadas carteras de créditos. Desajuste que posteriormente se efectuó a diciembre de ese año. Y lo que estos peritos del Banco de España lo que dicen es que tenían que haberlo evaluado en las cuentas del 2011 y no del 2012. O sea, que es una cuestión de criterio, ¿no? Es más una cuestión... Sí, grave. porque el informe, lo importante para el nuevo equipo gestor es que el informe no pone en duda que los saneamientos que realizaron cuando entraron en la entidad eran correctos o no. O sea, dicen que son correctos y simplemente es un tema contable que, bueno, tal y como está redactado el informe, sí parece que ha habido una mala práctica por parte del nuevo equipo gestor, pero en realidad es algo más contable que no afecta para nada ni a la solvencia ni a los saneamientos. Ahora, a Rato le deja los pies de los caballos. Sí, no, porque la responsabilidad es completamente distinta. No es lo mismo la responsabilidad de Rato, que es presidente cuando esta entidad sale a bolsa y entonces falsea presuntamente unas cuentas para poder conseguir una colocación de acciones, que la responsabilidad de Goirigolzarri, que es una responsabilidad de un presidente colocado ya en una banca intervenida, en una banca pública, y donde ya, digamos, él comparte una responsabilidad pública con el Banco de España y con el Ministerio de Economía. O sea, entonces no tiene nada que ver en ese aspecto, ¿no? Es un presidente tutelado de alguna manera porque el primer accionista es el Estado. En ese momento es el Estado, y con lo cual él además obedece instrucciones que le da el propio Ministerio de Economía y el propio Banco de España para intentar sanear la entidad, como lo está consiguiendo en este caso, ¿no? Evidentemente, lo que sorprende del informe es que todo ese proceso de saneamiento que hace el nuevo equipo gestor, como bien dices, pues está tutelado por el Banco de España, por el FROD, por Economía, y que esta diferencia que ponen ahora o remarcan estos peritos sorprenden un poco, porque está claro que iban dirigidos por todo el organismo público. Es que la tipificación del Código Penal está en quien falsea unas cuentas, claro, en una operación, digamos, de lanzamiento de una sociedad a bolsa. Ahí es donde está, digamos, la presunta responsabilidad penal y la posible pena de 6 años que hoy todos los titulares de los periódicos ya anuncian, ¿no? Ya que los citas, vamos a leerlos. Julio, ¿qué dicen los periódicos? Bueno, pues lo traen en portada El País y El Mundo, lo vamos a ver con detalle. 3 columnas. El País: Bankia engañó a cientos de miles de inversores en su salida a bolsa. Los peritos judiciales del Banco de España coinciden, lo critican en sus informes. El Mundo va más allá y ya directamente dice lo que le puede costar esto a Rodrigo Rato. Puede ir 6 años a prisión por mentir al accionista de Bankia. Un titular bastante fuerte. No sé si posible o no posible, suponemos que es una cuestión de jueces. Supongo que es la pena máxima si al final le condenan, ¿no? Sí, claro, sí. Y se demuestra esta actuación, claro. Es un futurible, digamos. Bueno, pues El País, editorial: la irregularidad más notoria, dice, según los peritos, está en el maquillaje de las cuentas, que no reflejaba la imagen de la institución, y también una fijación anómala del precio de las acciones realizada por empresas afines a Rodrigo Rato, como hemos escuchado anteriormente también. Dice: el perjuicio causado es muy grave, atañe a los compradores de acciones, a los depositantes, a la solvencia de la entidad y a la credibilidad del mercado, dice El País. Y El Mundo también critica o habla de este informe. Dice: lo más novedoso del informe es la constatación de que el equipo de Goirigolzarri asumió y no corrigió en 2012 algunos errores contables de 2011 cuando reformuló las cuentas de ese año. También dice, sin embargo, que no piensa que Goirigolzarri fuera a engañar al FROB, como decíais, porque era engañarse a sí mismo de alguna forma. Y lo que también dice es que Goirigolzarri recordó ayer que las cuestiones de fondo, lo que hemos escuchado tratadas en el informe judicial, son alejadas en el tiempo y anteriores a su llegada a la presidencia. Por un lado dice que
está ese tiempo un poco indefinido, pero dice que, en fin, que no tiene mucho que ver con él. Y ahora muchos accionistas de Bankia se preguntarán, ¿me van a devolver lo que pagué de más por una valoración incorrecta de la entidad financiera? Hombre, es que yo creo que ahora se abre un escenario en el cual muchos de los suscriptores de estas acciones tienen ya elementos objetivos para reclamar. Ya estaban reclamando muchísimos ante los tribunales y había muchos tribunales que les estaban dando la razón, pero con este informe pericial, que es parte de un proceso penal, yo creo que se pone sobre la mesa pues lo que ha sido una irregularidad que no viene solamente de la presidencia de Bankia. Yo creo que Bankia es la heredera de la presidencia de Caja Madrid y de Miguel Blesa. Desde el año 2004 el Banco de España no realizaba una inspección completa de Caja Madrid. Entonces hay que preguntarse por qué ahora y no antes se realizó este tipo de informes. ¿Por qué se permitió a Caja Madrid realizar determinado tipo de acciones? La compra del City National Bank Ahora vamos a hablar Miami, de ella. el lanzamiento de las preferentes, la operación Cibeles, la compra de su casita, o sea, toda una serie de irregularidades, aparte de la cuestión de las tarjetas Black, que también señalan los peritos en este informe que han entregado al juez Andreu, ¿no? De todas maneras, el informe, la verdad es que hace un análisis muy pormenorizado donde se ven las maniobras que hace rato para lograr sacar a bolsa Bankia. ¿Y no dice dónde estaba el Banco de España? Claro. En ese momento, porque tiene una responsabilidad y la Comisión Nacional. Lo que pasa que hay cuestiones tan contradictorias como, por ejemplo, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores recibe antes un hecho relevante de Bankia con el precio al que iba a salir la acción de Bankia un día antes de que el Consejo de BFA y de Bankia vote el precio de la acción. O sea que la verdad es que el informe es bastante demoledor hacia la labor de rato, pero es verdad que por ningún lado aparece la responsabilidad del Banco de España o de la CNMV, actores sin duda muy importantes en todo este proceso. Y una responsabilidad, si me permitís, que yo creo que va mucho más allá del Banco de España, que llega al Ministerio de Economía de entonces, a Elena Salgado, porque medios de comunicación ya informaron el 8 de julio de 2011 que Elena Salgado se reunió con los grandes presidentes de la banca española para convencerles de que no había que torpedear la salida a bolsa de Bankia. O sea, Bankia era una operación, digamos, de lo que se denominaba la marca España, y que tenía que salir correctamente y que nadie podía cuestionar ni la valoración ni la forma de salida a bolsa de Bankia. Y ahí estaba Elena Salgado, ahí estaba el Ministerio de Economía y ahí estaba el gobierno de Zapatero como responsable también de lo que estaba sucediendo en ese momento. Muchos implicados, efectivamente. Estábamos contando antes que Bankia estaba preparando una operación para vender acciones a particulares. ¿Qué creéis que puede pasar con el título a partir de ahora? Porque ahora se vuelve a generar una gran incertidumbre en torno a una entidad financiera que parecía que estaba empezando un poco a ver la luz. Bueno, yo creo que el informe tendrá mucha repercusión mediática y en los mercados en los próximos días, pues probablemente la acción de Bankia siga tocada, pero yo creo que lo más importante que hay que dejar claro es que esto forma parte del pasado y que no tiene nada que ver con la solvencia actual de la entidad. O sea, esto, desde luego, los clientes y los depositantes pueden estar tranquilos porque de todas estas malas prácticas que se hablan en el pasado ya están resueltas con el rescate a la entidad, la recapitalización de los famosos 23.000 millones, y lo que hay que hacer, desde luego, gracias a este informe y a otros más que puedan salir en las próximas fechas, es depurar las responsabilidades y ver realmente lo que ha pasado allí, ¿no? Vamos a seguir con este informe porque el Banco de España, y lo anunciábamos hace unos minutos, ha entrado también en el asunto de las tarjetas negras. Dice que los que las usaron sabían perfectamente lo que hacían porque ocultaron su existencia, no declararon los gastos. Los peritos del Banco de España aseguran que hicieron un uso indebido del dinero de la caja, que incumplieron la ley autonómica y que no informaron a nadie de su existencia de forma voluntaria. Hay más decisiones en entredicho, como la obsesión por Miami de Miguel Blesa. Fue la compra del City National Bank la que le llevó a la cárcel, lo ordenó Elpidio Silva. En la instrucción de ese caso salieron a la luz los correos de Blesa en los que, entre otras cosas, se hablaba de las tarjetas negras. La pista que llevó al nuevo equipo gestor de Bankia a buscarlas y a investigarlas.
analicemos esa controvertida operación, Sergio. Pues sí, y vamos a retroceder hasta abril de 2008, porque en ese mes, concretamente, en ese día, el 14 de abril de 2008, el Consejo de Administración de Caja Madrid aprueba la compra del City National Bank. La factura, la que ven en sus pantallas, 1.117 millones de dólares, pero el pago se hace de forma fraccionada para presuntamente eludir los controles de la Comunidad de Madrid. Además, la operación se cierra sin pedir ningún informe independiente sobre la conveniencia de esta compra. El resultado, 5 años después, Bankia vende el banco por 882 millones de dólares. Pérdidas clamorosas. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa obsesión de Miguel Blesa por Florida? Año 2004. Las tarjetas de Miguel Blesa y de José Antonio Moral Santín, entonces presidente y vicepresidente de la Caja, designado por Izquierda Unida, no registran movimientos en la semana del 22 al 25 de marzo de 2004. ¿Dónde estuvieron? En Florida. La semana del 22 al 25 de marzo de 2004, España entera aún lloraba a los muertos de los atentados del 11 de marzo, un dolor al que parecían ajenos los consejeros de Caja Madrid. Por esas fechas, Miguel Blesa se los llevó a Miami a celebrar un consejo de administración por todo lo alto. En el Hotel Ritz-Carlton, que es uno de los hoteles mejores de Miami, la estancia fue a todo lujo y pues fue una estancia a gastos pagados en los que las fuentes lo que dicen es que prácticamente no se trabajó y lo que se hicieron básicamente pues fue unas jornadas de ocio y turismo. Fueron casi todos. Según las fuentes consultadas, no viajó Rodolfo de Benito porque un sobrino suyo murió en esos atentados del 11M. Otros de los consejeros que sí fueron, sin embargo, registran movimientos en España con sus tarjetas Black, lo que para todas las fuentes consultadas confirmaría la teoría de que también las usaban los allegados de los beneficiarios. Así se explicaría, por ejemplo, los pagos de billetes de metro. Caja Madrid tenía una oficina de representación abierta en Miami desde 2002, pero tanto le gustaba a Blesa, la capital del estado de Florida, que meses después de esa reunión, la Cámara de Comercio Española de Miami le dio a la Caja el galardón de Mejor Empresa del Año en Estados Unidos. El alcalde de Miami incluso le entregó a Blesa las llaves de la ciudad. Miguel Blesa tenía una obsesión por Florida. Yo no sé si era una obsesión política o no política, pero incluso a su propia sociedad, a la sociedad de su mujer, de su nueva mujer, le puso otoño en Florida. Y 2 años más tarde, en 2006, hasta compró un palacete para directivos de 1.600 metros cuadrados que tenía hasta muelle con 5 amarres. Una operación en la que la Caja perdió 2 millones de euros. Compraron un palacete de 10 millones de dólares, que era un disparate. En primera línea de mar, para vivir el representante, y se organizaban para fiestas. De hecho, una fiesta que organizan con todos los banqueros internacionales, sudamericanos especialmente, en la casa, y entonces a todo el mundo le llama la atención que como una oficina de representación de una caja española tiene semejante palacete. Las 21 personas que en 2004 se sentaban en el Consejo de Administración de la Caja se fundieron 3,5 millones de euros con sus tarjetas Black, la cuarta parte de todo lo gastado, y solo en ese año se repartieron más de 8 millones de euros entre sueldos y dietas. Apenas asistieron a 2 reuniones del Consejo al mes. En 2004 la Caja también concedió a 15 altos cargos créditos en condiciones preferentes por más de 3 millones de euros. Los más elevados, el de Blesa, 421.000 euros, y el de Gerardo Díaz Ferrán, 1 millón de euros. Bueno, es que es algo más que la mala gestión. Hay cosas ya que trascienden eso. En todas las cosas que se han hecho en los últimos años en Caja Madrid. Y me vuelvo a hacer la misma pregunta. Son los gestores y son los encargados de velar porque los gestores actúen de forma correcta. Sí, aquí hay muchos responsables que se han ido de los rositas, controles internos que no existían. Incluso hoy en el informe del Banco de España se habla de que no existía ese control interno dentro de Caja Madrid. Los controles externos, el control del supervisor, del controlador, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del Banco de España. Pero tú antes has comentado una cuestión fundamental, Ana, respecto al conocimiento de estos hechos de lo que sucedía. El Consejo de Administración en Florida, a todo lujo, y las tarjetas Black, después de los atentados del 11M. Es obsceno. Sí, pero las tarjetas Black se conocen por los correos de Miguel Blesa. Y hoy hemos conocido también otra noticia de la sección tercera de lo penal de la Audiencia Nacional, donde dan validez y dicen que se pueden utilizar dentro del proceso penal que está siguiendo el juez Fernando Andreu contra Miguel Blesa y contra Rodrigo Rato, los correos internos de Caja Madrid
porque entiende que pueden ser necesarios para saber cómo se realizó la comercialización salvaje de las preferentes. Con lo cual, toda la actuación que llevó a cabo la acusación popular de Manos Limpias y de Ausban y que llevó a cabo el juez Elpidio Silva contra Miguel Blesa, yo creo que está adquiriendo solvencia ahora mismo con las decisiones que se están adoptando en la Audiencia Nacional. Sí, porque además, como bien comentas, al final todos los casos en Bankia están ligados, ¿no? Y los 6 millones de fianza que hemos visto a rato por el tema de las tarjetas, yo creo que esa actuación es solo un poco la punta del iceberg, quizá más obscena para toda la sociedad, de todas las decisiones internas que se tomaron en la entidad, que venían heredadas de la época de Blesa, pero se tomaron con la fusión de las 7 cajas y que, bueno, dieron lugar pues al agujero tan monstruoso que hemos visto que sucedió, ¿no? Miguel, Javier, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Ana.